Bueno, vamos a iniciar nuestro webinario de esta mañana. En primer lugar, quiero agradecer a las ambas expertas que hoy nos acompañan y que en verdad han dejado seguro otras actividades para acompañarnos para estar hoy en Paraguay mediante las tecnologías. Esta situación de la pandemia en verdad nos hizo tener muchas oportunidades de conocernos y de conocer lo que se hace afuera en una mayor velocidad, yo creo. Así es que todo tiene también su lado positivo. Bueno, voy a presentar a las dos compañeras que van a estar hablando en esta mañana. Se llama Silvana Fúmega, ella es doctora y directora de investigación y políticas de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, ILDA. Ella posee un PhD por la Universidad de Tasmania, en Australia, también títulos de licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y de maestría en Políticas Públicas de la Victoria University of Wellington. Se ha desempeñado como consultora para numerosas organizaciones internacionales, gobiernos y grupos de la sociedad civil, y en los últimos años ha concentrado gran parte de su trabajo en la intersección entre datos e inclusión. Muchísimas gracias, Silvana, por este tiempo que nos entregas, en verdad. Va a estar acompañada por Hazel Fallas, es consultora internacional, analista de datos dedicada a la gestión de proyectos basados en investigación, visualización de información masiva y storytelling, especializada en inteligencia de negocios y estadística por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y máster en periodismo digital de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Docente de la Universidad de Guadalajara en México y fundadora del sitio La Data Cuenta. Actualmente colabora con el proyecto de estandarización de datos de feminicidios de ILDA. También quiero decir que nuestras dos expositoras, una está en Buenos Aires y Hazel está en México y nosotros acá en Paraguay. Así es que, entonces, estas son las, también lo que acababa de decir, ¿verdad? Las posibilidades que nos da la tecnología, bueno, estamos juntas a pesar de la distancia. Entonces les dejamos a ustedes compartir lo que tienen preparado. Bienvenidas y muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias Raquel por la invitación. Es un placer para nosotras, como bien dijiste, estar compartiendo a pesar de la distancia, digamos, compartiendo lo que estuvimos trabajando este año. Antes que nada, bueno, me quiero presentar, como ya bien dijo Raquel, mi nombre es Silvana Fúmega, soy la directora de Investigación y Políticas de ILDA. Y quería un poco comentarles acerca de, bueno, cuál es el objetivo por lo menos para nosotras, de esta charla, de compartir. Primero y principal es presentarles un poco lo que hemos trabajado en relación al estándar de datos de femicidio y la guía para sistematizar los datos en la región, reflexionar un poco acerca de la importancia de estos procesos para luego recopilar y publicar datos de este tema y, digamos, en la medida de lo posible, contribuir a mejorar la recopilación de datos y estadísticas sobre femicidios, en particular en Paraguay en este caso. Para contarles un poco quién soy, desde dónde les estoy hablando, les cuento, digamos, de qué se trata la organización a la cual pertenezco, digo, ya que entiendo que quizás muchos y muchas de ustedes no la conocen, pero bueno, ILDA es una organización internacional, diversa e inclusive, que tiene como objetivo contribuir a generar y usar evidencia para la solución de los problemas más relevantes en América Latina, en base al uso ético de los datos. En líneas generales, lo que les puedo contar del proceso de creación de ILDA es que nacemos alrededor de 2012 como un proyecto de investigación con la colaboración de la Fundación Avina y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, y luego de varios años de ese trabajo, en 2018, nuevamente con el apoyo de IDRC, que es el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, Luminate y la Fundación Avina, hemos evolucionado de ese proyecto de investigación inicial a una asociación civil internacional con jurisprudencia, o
jurisprudencia, se estoy mezclando ya las palabras, con jurisdicción en Uruguay, pero que tenemos un equipo remoto con diferentes personas trabajando en diferentes lugares de América Latina, entre ellas Hazel, que está basada en México en este momento. En líneas generales, o sea, todo nuestro trabajo se enmarca dentro de la idea de que construimos desde dónde somos y quiénes somos, o sea, todo lo que, digamos, los proyectos que encaramos y las ideas que llevamos adelante tienen que ver con nuestra pertenencia a la región y es de dónde miramos los problemas y es de dónde, digamos, actuamos. En los últimos 4 años hemos trabajado en 4 líneas específicas de trabajo. Una es la eficiencia y transparencia en el sector público, la segunda, el fortalecimiento de la comunidad latinoamericana de datos, y para eso hacemos anualmente o coorganizamos anualmente un evento que se llama Latam con Datos, que bueno, por lo que ya todos sabemos, este año tuvo que hacerse de manera virtual, pero esperamos que pronto podamos volver a hacerlo en forma presencial y poder juntarnos en algún país de América Latina. Bueno, volviendo a las líneas de trabajo, la tercera es la ética en el desarrollo de tecnologías emergentes, y la cuarta, tecnología cívica y datos para la participación igualitaria y equitativa. Y en este último eje de trabajo es donde se inserta el trabajo que venimos llevando adelante con la estandarización de datos de femicidios en la región. Ahora lo que voy a hacer es pasarle un poco la palabra a Hazel para que nos cuente un poquito por qué creemos que es importante este trabajo y por qué llevamos adelante este proyecto. Muchas gracias, Silvana. Muchísimas gracias a Raquel por hacernos esta invitación para compartir con ustedes en Paraguay en esta mañana sobre este trabajo justamente de estandarización de datos de femicidios, que como bien decía Silvana, pues justamente está en este eje que mezcla la parte de la tecnología cívica de los datos, que mezcla el tema de la participación igualitaria y equitativa, y justamente pues este proyecto que busca estandarizar los datos, hacerlos comparables en la región, pues es una de las partes fundamentales para perseguir esta participación igualitaria y equitativa en nuestra región. Muy bien, vamos a empezar, si gustan, con una pequeña trivia, con una pequeña actividad para saber o para conocer qué tanto sabemos de femicidio y por qué este tema es importante. Yo veo que estamos en este momento en la sala, creo que un poco más de 8 participantes, perfecto. Entonces a estas 8 personas que están por acá les voy a pedir que me ayuden a ir respondiendo cada una de estas preguntas que nos van a permitir tener el contexto de por qué este tema es importante y por qué en ILDA nos hemos abocado a investigarlo también y a poner nuestro grano de arena por mejorar la situación de las estadísticas de femicidios. Vamos a empezar. Y los que se conecten por otras redes que lo hagan mentalmente, o sea, porque no los tenemos acá Sí, para escucharlos. También. Bueno, básicamente en América Latina la desigualdad de poder en la relación de género es la causa fundamental, la lamentable causa fundamental para, o la justificación o la razón suficiente para matar a una mujer. Hasta el año 2018, al menos 20,000 mujeres murieron por esta causa o les quitaron la vida, para ser más precisa, por esa causa. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas para contextualizar este tema. En primera instancia, cuando hablamos de femicidio, feminicidio, ¿a qué nos referimos? La opción 1 es a la muerte violenta de una mujer producto de un asalto, un robo o incluso un accidente de tránsito. La opción 2 es la muerte violenta de una mujer donde el responsable actuó negligentemente o de forma intencional para dañar su integridad. Y la opción 3 es la muerte violenta de una mujer por su género. El crimen puede cometerlo un familiar, su pareja o cualquier otra persona conocida o desconocida. Ocurre tanto en un espacio privado como público. También puede ser perpetrado o tolerado por el Estado y sus agentes. De los participantes que se encuentran acá acompañándonos esta mañana, ¿qué opción creen ustedes que es la que define mejor qué es un femicidio o un feminicidio? Aquí tenemos ya
Dice Gustavo Andrés, la opción 3. ¿Hay alguien más que tenga alguna opinión similar o que disienta de la de Gustavo? ¿No? Bien, entonces vamos a marcar esta opción 3 y es correcto. La clave para distinguir un femicidio o feminicidio de un homicidio radica justamente en que a la mujer se le quita la vida por causa de su género. El mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará define femicidio como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por actos de acción u omisión. Entonces acá vemos que que el femicidio no solamente ocurre en el seno de las familias, sino que ajustándonos a esa definición de Belén do Pará, puede ocurrir en espacios públicos y en relaciones de poder que no necesariamente son las relaciones de pareja. Pueden ser, por ejemplo, en la universidad, puede ser, por ejemplo, en una relación de subordinación laboral, etcétera. Entonces es importante tener eso en cuenta. Perdón, Geisel, no se está viendo la trivia, se está viendo solo el slide. Disculpen, por favor, un segundo. Esto de Zoom se me olvida, entre tanta plataforma que hay que usar diario, que Zoom no la... Ahora sí tienen que estarla viendo, ¿cierto? No, sigue el slide. Y el slide, vamos a ver, ¿qué pasó acá? Ahora sí, ahí está. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muy bien, como hablábamos, también este tema del femicidio o la incorporación como figura penal dentro de las leyes o de los códigos penales de Latinoamérica ha sido relativamente reciente. Si revisamos hasta el año 2017 cuántos países de América Latina y el Caribe han aprobado leyes o reformas al Código Penal para castigar el femicidio. ¿Será que en nuestra región ya hay 15 países, hay 18 o hay 9? ¿Qué cantidad les suena más cercana a esa realidad? A ver, ¿quién más tiene alguna duda? No hay respuestas malas, simplemente vamos a revisar. Vamos a ver si alguien se anima. Esta vez Gustavo no se animó a... Esta vez Gustavo no se animó. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a marcar acá. Vamos a decir que 15. Muy bien, es un bonito número. Pero vamos a ver qué pasó. Dice que no, que 15 no es correcto. ¿Por qué? Porque hasta el año 2017, 18 países han aprobado mecanismos legales para castigar el femicidio. Tenemos a Costa Rica, a Chile, a Guatemala, Argentina, El Salvador, México, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Panamá, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay. Entonces, como podemos ver, todavía queda camino por recorrer en este tema de incluir la figura del femicidio dentro de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe. Ahora bien, si examinamos las definiciones que han sido aprobadas en los 18 países de América Latina y el Caribe, es importante consultarse también cuántas definiciones de femicidio y de modalidades para juzgarlo existen en Latinoamérica y el Caribe. La opción A es una sola definición y hasta 16 modalidades que tipifican estos crímenes, múltiples definiciones y agravantes que dependen de lo incluido por cada país en sus leyes o reformas al Código Penal. Y la tercera es una sola definición, pero circunstancias diversas para tipificarlo según la legislación de cada país. Vamos a ver si alguien se anima a decirnos qué le parece que es más cercano a la realidad de América Latina y el Caribe. ¿Será esta opción de una sola definición y hasta 16 modalidades de tipificación de estos crímenes? ¿Qué opinan las personas que están ahorita en línea? A ver si alguien se anima. Tengo acá a Belén Sosa, Mercedes Sandoval. Bueno, Gustavo una vez más se nos anima y nos dice que la 3. Dice Gustavo,
una sola definición, pero circunstancias diversas para tipificarlo según la legislación de cada país. Muy bien, vamos a ver por qué esta opción no es correcta. La definición de femicidio y las circunstancias para penalizarlo no son iguales en los países. En algunos solo se contemplan los crímenes cometidos por la pareja o la expareja de la víctima, ya sea dentro o fuera del matrimonio, lo que conocemos en Costa Rica como femicidio íntimo. En otros países el delito se extiende no solo a los femicidios íntimos, sino que también incluye a los de conocidos y desconocidos en relaciones de confianza o de poder con violencia sexual o privación de libertad de la víctima. Y entonces acá ya empezamos a ver que hay diversidad de definiciones en lo que es el femicidio. Y aquí es interesante porque yo siempre digo que este tema, guardando las debidas diferencias, es muy similar a cuando uno le pide a una persona, a un grupo de personas, pensar en una manzana. Todos vamos a coincidir que una manzana es una fruta, pero si empezamos a pedirle a las personas que indiquen el color, la textura, el sabor de esa manzana, por lo menos vamos a tener algunas respuestas como estas. Habrá quien diga que la manzana es de color rojo y dulce, habrá quien diga que la manzana es amarilla y entre ácida y dulce, habrá quien diga que la manzana es verde y ácida. Entonces, aunque creamos que tenemos en común el concepto de fruta en general para llamar a la manzana como tal, pues la diversidad de formas de definirla es lo que a veces incide en que no nos pongamos de acuerdo. Y justamente algo similar ocurre a la hora de hablar de femicidio, feminicidio en las distintas leyes de América Latina. Entonces, vale preguntarse cuáles son algunas consecuencias de que cada país tenga una definición distinta de feminicidio y de las circunstancias para sancionarlo. Aquí tenemos tres opciones que podrían figurar como consecuencias de esta situación. No todos los casos que podrían ser femicidios, de acuerdo con la definición del mecanismo de Belén do Pará, estarían siendo juzgados como tales. Por lo tanto, las estadísticas de estos crímenes no muestran un panorama completo de lo que ocurre en cada país. Los datos que producen los países sobre femicidios no son comparables entre sí porque cada uno recopila variables distintas bajo metodologías distintas. Y acá tenemos finalmente que ambas opciones son correctas. No sé por cuáles se decantarían ustedes, pero yo creo que podría ser esta. Ambas opciones son correctas. Vamos a avanzar acá y es correcto. Las dos son correctas. En este, como veíamos, justamente tiene que ver con un tema de la forma en que las leyes que se han aprobado, las definiciones, las tipificaciones del delito, pues inciden obviamente en qué tipo de variables va a recolectar el país. Y esto es lo que en gran medida hace que no sean comparables los datos, que a la hora de examinar los datos, por ejemplo, de femicidio del Paraguay, con los de Costa Rica, con los de Argentina, con los de Brasil, esas diferencias legales y estadísticas hacen que no se pueda decir, por ejemplo, en cuál país hay una mayor incidencia o una menor incidencia, independientemente de que las cifras nos parezcan más altas o las tasas, para ser más precisa, nos parezcan o aparezcan más altas en un lugar versus otro. Y finalmente, justamente el problema en que nosotras hemos estado trabajando, si las estadísticas no son precisas ni comparables entre países, ¿qué alternativas podrían implementarse para tratar de solventar el problema y visibilizar mejor los femicidios? Las opciones que tenemos acá es que los países podrían reformar sus leyes para incluir un concepto armonizado de femicidio, circunstancias para penalizarlo y variables estadísticas uniformes para recopilar los datos. O los países podrían, sin necesidad de modificar sus leyes, implementar un mismo estándar de recopilación de datos con fines estadísticos, uno fundamentado no en tipificaciones jurídicas, sino en variables de descripción de conductas, hechos y de caracterización de víctima-victimario.
En este caso aquí, como decimos en mi país, voy a soplarle la respuesta correcta y es justamente que cualquiera de estas dos vías es viable. Claramente hay una que podría ser un camino un poco más empinado y es justamente esta de las reformas de las leyes, dependiendo de cada uno de las circunstancias del poder legislativo de cada uno de nuestros países, pues sabemos que muchas veces este es un camino que depende de una larga discusión política y también de voluntades políticas. Sin embargo, si se amparan los países que han aprobado, por ejemplo, la Convención Belém do Pará a esos parámetros de dicha convención, pues sería posible incluir o ir modificando paulatinamente las variables estadísticas para, en ese proceso, empezar uno de homologación de los datos entre nuestros países. Vamos a regresar a la presentación para ver un poco más desglosado esta situación de las definiciones. Por ejemplo, este cuadro, vemos acá los 18 países, los vemos en distintos colores y justamente por eso, para reflejar o reforzar la idea de la diversidad de definiciones que existen en nuestra región sobre femicidio y, como les decía, para algunos países a nivel legal, por ejemplo en Costa Rica, el femicidio se entiende como una cuestión a ver, lo voy a leer tal cual es. El femicidio, desde el punto de vista de la ley, se entiende como la muerte de una mujer con quien se tuvo una relación de casamiento o unión declarada o no. Es decir, es un femicidio que tiene que ver más con la esfera íntima de la comisión del delito, con una relación donde hubo, donde del victimario puede ser el esposo o el ex esposo, por ejemplo. En otros países es ampliada, es decir, no solamente se circunscribe a ese escenario de las relaciones de pareja, sino que también incluye la posibilidad de que ocurran en espacios públicos y que el femicidio sea cometido por personas que no necesariamente tienen una relación con la víctima, como es el caso de Panamá. Entonces podemos ver esa gran diversidad de definiciones que les decía inciden en las estadísticas. Y justamente acá vamos a ver que dependiendo de cada una de esas definiciones legales, pues así se conforman los factores que tipifican el delito en cada país. Y estos circulitos justamente son una evidencia de lo que ha sido importante incluir en los países para definir los alcances de la forma de penalizar o de castigar este delito. Y si lo vemos acá, hay algunos países que le han dado mayor predominio, pues evidentemente a la relación de pareja con convivencia. Hay otros que han considerado, por ejemplo, importante el tema de la opresión en las decisiones de la mujer. Para otros, el contexto de la trata ha sido importante, por ejemplo, en Bolivia o en Honduras o en Perú, en Venezuela, pero vemos que no todos tienen la misma cantidad o le han dado el mismo peso de relevancia a cada una de estas modalidades. Acá lo vemos en este gráfico más claro y vemos que la mayoría de los países se ha inclinado por incluir en sus definiciones o en sus modalidades para castigar el femicidio la relación de pareja con convivencia. En segundo término, la violencia previa. En tercer lugar, la violencia sexual y así sucesivamente de mayor a menor la cantidad de veces que estas modalidades aparecen en las leyes de Latinoamérica y el Caribe. Y como decíamos esto, pues es lo que justamente hace que las estadísticas de nuestros países no sean comparables, porque hay unos que están incluyendo más o menos factores y eso obviamente incide en el número final de casos que se están reportando. Por ejemplo, este dato que vemos acá en pantalla, este dato nos dice que hasta el 2018, entre el 2005 y el 2018, aproximadamente 20.365 mujeres murieron violentamente por causa de género. Si uno saca una tasa aproximada, es más o menos 7 de cada 100.000 latinoamericanas.
Pero este dato es un dato incierto por los factores que justamente ya vimos. En este dato, lo que estamos viendo es algo similar a esto. Podemos cuantificarlo, podemos verlo, pero sabemos que dentro de ese dato habrá probablemente una cantidad importante de femicidios que no fueron calificados como tales, que cayeron en un terreno de, por ejemplo, el indeterminado, cuando hay falta de pruebas o no hay pruebas contundentes, por ejemplo, para declarar un femicidio como tal. Entonces muchos de ellos caen en ese territorio de la incertidumbre. Hay otros que tienen que ver con el femicidio íntimo y se puede claramente comprobar que lo cometió algún hombre con el que la mujer tuvo alguna relación de pareja o fue su expareja. Y en algunos países, los que contemplan, por ejemplo, la figura de un femicidio ampliado, que puede ocurrir fuera de las relaciones familiares de pareja, pues la estadística lo va a reflejar. Pero lo que estamos viendo es justamente que hay justamente eso. Entendemos que no todos los homicidios son femicidios, ciertamente, pero lo que acá nos tiene en este trabajo es justamente que hay femicidios que no se cuentan, y esa es justamente la brecha que desde el trabajo de Hilda queremos empezar a reducir con el apoyo y el trabajo de los distintos países con los que hemos estado colaborando en los últimos años. Yo voy a darle a Silvana la palabra ahora para que nos cuente justamente cómo fue que Hilda arribó a este momento en el que se dijo, bueno, es importante empezar a hablar de las inconsistencias en estas estadísticas y cómo puede atacarse el problema. Bárbaro, bueno, muchas gracias, Hazel, y brevemente para contarles un poco, digamos, cómo llegamos a todo esto, o sea, por qué, digamos, hicimos esta investigación, parte de lo que ya Hazel ha mencionado y que luego vamos a seguir. Les cuento que, como antes les decía, o sea, en estas líneas de trabajo que veníamos trabajando, valga la redundancia, en 2017 lo que empezamos a ver, o tratamos de ver, es cómo, desde el lado de una organización que se dedica a los datos, podíamos pensar o entender mejor cómo la modificación o adaptación de la infraestructura de datos en materia de seguridad y género podía influir en el tema de femicidios. Con esta idea en la cabeza fue que tuvimos 2 reuniones preparatorias, una en México y otra en Costa Rica en el año 2017, para poder pensar junto con expertos en género, seguridad, justicia, salud y obviamente tecnología, si, digamos, primero, si este tema era un problema, y segundo, si la estandarización era una manera de poder empezar a poner nuestro granito para poder solucionarlo. Y lo hicimos de esta manera porque lo que necesitábamos es un consenso acerca de lo que estábamos haciendo, o sea, queríamos saber si es que íbamos a poner energías y recursos en un proyecto, si realmente estaba validado por diferentes profesionales en diferentes países de la región. Y efectivamente era un tema que debía ser tratado, digo, por todo lo que ya Hazel ha mencionado. Los números que tenemos, digamos, están bastante lejos de ser un panorama certero de lo que realmente está pasando en América Latina y el Caribe con este tema. Con lo cual, digo, con ese primer consenso con los diferentes profesionales en diferentes países de la región, comenzamos un estudio exploratorio a los efectos de entender mejor un poco esto, y, digamos, eventualmente poder contribuir de alguna manera a, digamos, combatir los feminicidios en América Latina. Pero ¿por qué? Básicamente, ¿por qué pensamos en estandarización y no en otro tipo de procesos o trabajo? Bueno, porque, digamos, básicamente lo que hay detrás de todo esto es que desde Hilda tenemos como hipótesis de trabajo que los estándares son importantes para favorecer la estructuración y liberación de datos para su eventual reutilización. Es decir, digo, y esto está claro, los datos estructurados son condición necesaria, pero obviamente no suficiente para resolver estos problemas. Esto lo tenemos muy en claro, pero sin ello es difícil poder entender cuál es la situación a la cual nos enfrentamos. Sin, digamos, datos estructurados y estandarizados, y por todos los problemas o por todas las características que antes Hazel mencionaba,
es difícil para las autoridades poder entender la real magnitud del problema y poder pensar políticas públicas o diferentes instrumentos, digo, esto también abarca sociedad civil, para poder pensar en cómo combatir este problema. En líneas generales, lo que está detrás de esto es que los procesos de estandarización fuerzan a las organizaciones a repensar qué tipo de datos precisan, cómo los recolectan, de qué manera se almacenan y eventualmente los procesos para su uso. O sea, no es solo un tema técnico, sino también que es un tema de repensar y repensarnos cómo estamos haciendo este proceso y para qué, digamos, y lo que está produciendo en forma, digamos, si bien lenta, son pequeñas modificaciones dentro de las burocracias públicas. O sea, el organismo, al poder pensarse cuáles son los procesos que lleva adelante, que en muchos casos de manera bastante automática, si se quiere, lo que hace es poder pensar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y dónde deberíamos mejorar para poder entender mejor este fenómeno. Y en ese proceso lo que podemos hacer o lo que nos permite hacer es incluir otros enfoques, o sea, como esto que les decía, es poder sumar otras voces para que nos ayuden a mejorar en estos procesos. En líneas generales, lo que vimos en este tiempo es que los datos de femicidio no escapan a la realidad de los datos a nivel regional en muchos otros temas. Algunas de las características de los datos de femicidios que también se puede extrapolar a otros temas es que son, en líneas generales, incompletos, que hay una fuerte desarticulación entre las instituciones que se encargan de su producción, en este caso específico que hay inconsistencias entre el tipo penal y el concepto político de femicidio o feminicidio, que en la mayoría de los casos no están disponibles para uso inmediato, que son pocos datos y con poca desagregación. Esto lleva a un subregistro de casos por todo lo que antes Hazel mencionaba. Algo muy importante, en líneas generales no hay una perspectiva integral para su medición, o sea, cada organismo, digamos, lo mide y lo piensa desde su lógica sin poder pensarlo de una manera mucho más abarcativa y con una perspectiva mucho más amplia. Y en líneas generales no están abiertos. Por todo esto es que pensamos que la estandarización a nivel regional no solo nos permite pensar soluciones para este problema particular, sino también nos permite ver en un caso aplicado muchas de las deficiencias que se presentan en la infraestructura de datos e información pública a nivel regional. En este contexto, lo que buscamos fue, digamos, colaborar con estos procesos, y lo que comenzó fue en una primera instancia con aquel grupo que antes les mencionaba, que, digamos, aportaron desde las diferentes perspectivas y los diferentes países al tema, fue desarrollar la primera versión del estándar, lo hizo Gabriela Rodríguez, que es una especialista en tecnología, y ese primer borrador contó con la retroalimentación nuevamente de esta comunidad que había participado en los diferentes talleres, y también se amplió a diferentes expertos en la región, porque en eso creemos muy importante la retroalimentación y la opinión de los diferentes profesionales en diferentes países y de diferentes ramas que, digamos, estudian este tema. Con eso, digamos, con esta primera versión del estándar, lo que hicimos, quizás Hazel puedas cambiar a la próxima, lo que hicimos fue realizar 2 talleres, digamos, dos pruebas pilotos en Argentina y en Uruguay. En Argentina, digamos, es un país federal, con lo cual lo hicimos con los diferentes productores de estos datos en cada una de las provincias, y en Uruguay, país unitario, lo hicimos en Montevideo de la misma manera. Si bien ambos países por su estructura y demás son bastante disímiles, encontramos en ambos casos varios problemas que se repetían, digamos, y que los productores de datos en los diferentes organismos públicos nos contaban en todos los casos. Y una de las principales lecciones aprendidas en esos 2 primeros talleres fue que, digamos, el proceso para identificar y registrar femicidios en líneas generales era un proceso muy artesanal. O sea, y esto para ponerlo en palabras muy sencillas, este proceso estaba en la cabeza de una persona, en alguna oficina, dependiendo de cuál sea el organismo a cargo de este registro,
y que en líneas generales tenía como todo el protocolo armado en su cabeza y tenía los contactos con quienes, digamos, debía chequear este tipo de datos e información. El problema es que si esto no hay un protocolo por escrito y armado y estandarizado, si esa persona por algún motivo deja de ocupar ese cargo y deja de estar en ese organismo, el protocolo o, digamos, la manera en que se registran y se contabilizan esos datos, indefectiblemente va a tener que variar, digamos, porque ese protocolo no está plasmado en ningún documento. Era algo que, digamos, antes de ir a hablar con todos los productores de datos, no lo teníamos en mente, y que claramente fue uno de los puntos a destacar, y que luego, digamos, en una segunda etapa lo vimos repetido en otros países de América Latina. Por eso con ese borrador, digo, y con la incorporación de Hazel al proyecto, hubo una segunda versión, y entonces con esa segunda versión y con una guía para protocolizar, o sea, usamos el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, junto a algunas adaptaciones, entre ellas lo que había hecho el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y lo que hicimos fue armar una guía para, digamos, protocolizar este proceso, pero con una ambición regional, o sea, no tiene ningún tipo de referencia a organismos o legislaciones específicas en cada uno de los países, para que el país que lo necesita pueda tomarlo, adaptarlo y adoptarlo a su contexto y a su realidad. Como les decía, con estos dos instrumentos fue que comenzamos una segunda etapa, y es en la que estamos en este momento, con el apoyo del BID, y comenzamos a trabajar en otros países de la región, muy disímiles entre sí, entre ellos Honduras, Panamá, Jamaica, Ecuador y, bueno, y Paraguay. Por eso estamos acá charlando un poco, contándoles lo que hemos hecho. Y bueno, en líneas generales lo que hemos hecho fue una primera investigación acerca de la situación general de cada uno de los países, y en muchos de los casos, digamos, cuando la pandemia no estaba y podíamos hacerlo, hemos tenido talleres presenciales, nuevamente de la misma manera que lo hemos hecho en la primera etapa con Argentina y Uruguay, con los productores de datos para poder entender mejor cuáles eran los problemas en cada uno de los países, y para poder colaborar en, por lo menos, el abordaje y algunas posibles soluciones y mejoras a esa recolección de datos. La dejo a Hazel ahora para contar un poquito acerca de lo que hemos encontrado con esta investigación. Yo creo que Silvana mencionó una palabra, un verbo que es clave acá, es entender. Entender a cada país las circunstancias en las cuales se produce este indicador es fundamental para justamente para poder ver también qué tan viable es la implementación de este estándar, y como bien lo decía Silvana, pues que cada país también que lo requiera, que lo considere un instrumento importante, pues lo pueda también adaptar. Estos 5 países, como lo decía también Silvana, pues son diferentes entre sí. Por ejemplo, en Honduras, Panamá, Paraguay, Ecuador, hay definiciones distintas de femicidio, como ya lo vimos, hay agravantes diferentes. No menciono Jamaica por una razón, porque en Jamaica la realidad es totalmente diferente a la de Honduras, Panamá, Paraguay, Ecuador, en el sentido de que allí no existe el femicidio para distinguir los crímenes por causa de género de los homicidios, y esto implica otro tipo de trabajo y de colaboración diferente. Lo que hemos visto también es que en cada país tiene niveles distintos también de gestión de los datos, empezando, por ejemplo, por quién es el organismo oficial que los recolecta. En el caso de Honduras y de Paraguay, por ejemplo, hay un observatorio, vamos a decirlo así en líneas generales, hay un observatorio de género que los colecta, y digámoslo así, tiene la obligación o la voz oficial, digamos, sobre este tipo de estadísticas. En el caso del que opera en Honduras, es el Observatorio de Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, que está adscrito a la Universidad Autónoma
de Honduras. Entonces ahí vemos que está dentro de una institución académica. En el caso de Paraguay, los datos del Observatorio de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de la Violencia están dentro del Ministerio de Justicia, es decir, forman parte del Poder Ejecutivo. Menciono otro caso que quizá pueda ser interesante y es justamente el de mi país, el de Costa Rica, donde opera el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia. Y ahí es interesante porque este observatorio está dentro del Poder Judicial y justamente nace como una iniciativa desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y desde la Secretaría de Género en el 2014. Entonces ahí vemos que hay distintos niveles y estas situaciones también inciden en la forma o en la intercomunicación institucional, que si cabe esa palabra, que debe existir entre los distintos generadores de datos y cómo los suministran a cada una de estas entidades. Entonces, lo que vemos es que hay distintos, como decía al principio, hay distintos niveles. Por ejemplo, en Costa Rica, en el observatorio, no es solamente un observatorio del Poder Judicial per se, sino que en él también participan otras instituciones u otras entidades, como el propio Instituto Nacional de la Mujer, que es una entidad del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud, que también forma parte del Poder Ejecutivo, la Defensoría de los Habitantes, que es un órgano auxiliar que vela por los derechos humanos, un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa que vela por los derechos humanos, y también participa el Centro Feminista de Información y Acción, que es un grupo de mujeres de larga data en Costa Rica enfocada en los temas de derechos de la mujer, y esto viene a reforzar también la participación de la sociedad civil. Entonces, lo que vemos es esa diversidad, esa diversidad también en las formas en que se manejan el dato. Quiero decir algo. Hazel, ¿me escuchas? Sí, adelante, Raquel. Raquel, soy Hazel. Una importante aclaración, Hazel, hay que hacer cuando presentabas el observatorio a una vida libre de violencia en Paraguay, depende no del Ministerio de Justicia, depende y está dentro del organigrama del Ministerio de la Mujer. Sí, correcto. Eso fue lo que dije, justamente, que forma parte del Ministerio de la Mujer. No, dijiste de justicia, quiero nomás hacer esa... Se mezclaron los ministerios. Se me mezclaron los ministerios, se me mezcló el observatorio de Costa Rica y el de Paraguay, disculpas, es justamente, es el Ministerio de Mujer. Claro, está bien, como hay gente también afuera que está escuchando seguro. Además, otra cosa, aprovechando, creo que acá estamos para aprender y conocer cómo son, ¿verdad? Las entidades que están responsables. Este observatorio justamente de género acá de Paraguay y que depende del Ministerio de la Mujer y forma parte del organigrama de la mujer, es muy importante señalar que está además por mandato de la Ley Integral de Protección de los Derechos de las Mujeres. Es decir, hasta donde nosotros conocemos, es el único observatorio en Paraguay que está, digamos, su creación además es por mandato de una ley, ¿sí? En este caso, de la Ley Integral de Protección de los Derechos de las Mujeres. Eso nomás. Muchas gracias, Raquel, por la necesaria corrección. Entonces ya sabemos que hay observatorios como el de Honduras que operan desde la academia, el Observatorio de Costa Rica que opera directamente desde el Poder Judicial y el Observatorio de Violencia y Género de Paraguay que opera directamente desde el Ministerio de la Mujer. En todos estos países y en esta experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años, ¿qué puntos en común es lo que hemos encontrado que hay en los países o qué necesidades son prioritarias antes de pensar en estandarizar los datos? El primero de ellos tiene que ver con la capacitación con enfoque de género. Es vital acá, es crucial, pues que cada uno de los participantes, desde el que tiene el rol más chiquito hasta el que tiene el rol más grande en la producción del dato, pues tenga claro cuáles son los conceptos de femicidio, lo que implica y que pueda justamente recolectar
estos datos con esa perspectiva. En segundo lugar, el acceso a la interoperabilidad de los datos, es decir, que las instituciones puedan hablar entre sí de una manera más fluida a la hora de compartir los datos. Hemos visto que en ese sentido hay algunos escollos que son necesarios de superarse, y también para que los datos puedan estar lo más rápidamente posible disponibles para su análisis, para su estructuración, para su sistematización y también para su análisis en los distintos organismos que se encargan pues de tener la voz oficial en los países. Hay también lo que ya hemos hablado ampliamente, el marco de la ley vigente sobre femicidio, que esto tiene un peso importantísimo también en lo que se puede o no se puede hacer a nivel estadístico. Y finalmente hay discrepancias metodológicas con la sociedad civil, que esto es muy normal y muy natural y lo hemos visto, y que justamente implica un proceso donde los organismos generadores del dato oficial tienen que abrirse a esas voces, a incorporarlas y empezar un proceso para que las necesidades de ambos puedan ser discutidas, analizadas y llegar a un puerto en común en pro, digamos, de la construcción del dato oficial. Esto es lo que nosotros en líneas generales pues hemos visto en esta investigación. Ahora bien, como Silvana lo hablaba anteriormente, producto del trabajo de Hilda de someter este tipo de instrumentos a distintas voces oficiales y de la sociedad civil a lo largo de estos años, pues se creó este flujo para la recolección de datos según el protocolo de Hilda, y está basado justamente en este protocolo latinoamericano para estandarizar las muertes de mujeres violentas en la región. Es importante decir que este flujo... Muertes violentas de mujeres. Perdón. Es muy temprano en creo México, que es el cambio de hora, disculpen, es que tuve que levantarme a las 5 de la mañana, entonces todavía estoy un poco, disculpen. Muchas gracias, Silvana. Es importante decir que este flujo que proponemos, pues es un flujo que está basado en 4 principios, y se los voy a compartir acá para ser mucho más precisa. Vamos a ver dónde está por acá. ¿Qué se me hizo? Flujograma, aquí está. Este que está aquí, este flujograma, lo que nos permite es justamente tener una lista de pasos para la recopilación de los datos de femicidio. Por ejemplo, en una primera instancia, es importante que la entidad que se encarga en cada país de la recolección de estos datos, pues tenga un listado trimestral al menos, o si puede ser semanal o mensual mejor, de muertes violentas de mujeres que vengan de distintas fuentes oficiales que producen este tipo de datos. El segundo paso importante acá es la revisión caso por caso para catalogarlos o no como femicidios según los indicadores. ¿Según cuáles indicadores? Básicamente en esta propuesta que nosotros hacemos contemplamos 4. Examinar cada uno de los casos de muerte violenta de mujeres a la luz de si hubo relación previa entre la víctima y el victimario, si hubo violencia sexual entre víctima y victimario, si hubo ensañamiento en la violencia, un factor muy importante también para determinar si es o no femicidio, y finalmente si hubo existencia de denuncias previas de la víctima hacia el victimario. Y la explicación de estos indicadores, como les decía, tiene justamente o está íntimamente relacionado con el modelo de protocolo latinoamericano de muertes violentas de mujeres. Entonces, estos 4 factores son los que, digámoslo así, tienen un peso muy importante a la hora de determinar si un crimen o una muerte violenta de una mujer puede clasificarse o no como un femicidio. Si a la luz de estos 4 factores
cada caso o los casos examinados, o en los casos examinados hay algunos que contienen alguno o todos estos, pues entonces se puede o se podría clasificar como un femicidio dentro de las bases de datos. Cuando no haya presencia de alguno de estos factores, pues sería catalogado como no femicidio, como una muerte violenta, y en los casos donde haya alguna duda, donde haya alguna incertidumbre sobre el caso, pues muchos países los etiquetan como no se sabe o como indeterminados, por ejemplo. Entonces, una vez que se tiene esa lista depurada, digamos, de femicidios y también de los casos indeterminados, es importante hacer un proceso de verificación de la información, y en ese caso se propone o estamos proponiendo que se haga una revisión a la luz de notas periodísticas y otras fuentes externas relevantes como un medio de control paralelo. Todos sabemos que muchas veces los periodistas tienen acceso a cierto tipo de información que a veces hasta es difícil en el nivel oficial. Yo recuerdo casos, por ejemplo, en mi país, en Costa Rica, donde en algún momento el periodista y su fotógrafo llegaron a una escena del crimen, tomaron algunas fotografías que no necesariamente se publicaron, pero que permitieron en algún momento, por solicitud del Observatorio de Género, al ser observadas, al ser miradas, al ser analizadas, pues servir como algún tipo de prueba para concluir que efectivamente ese caso se trató de un femicidio y no de una muerte violenta. Entonces es importante hacer ese control paralelo con fuentes externas a las del observatorio o a las de la entidad que se encarga de la recopilación oficial de estos datos. Los campos de análisis se deben llenar en un documento que en muchos países lo que se utiliza es una hoja de cálculo, una hoja de cálculo de Excel, y esa hoja de cálculo pues está constantemente en una revisión conforme se van incorporando nuevos indicios de la investigación. Este proceso se propone al inicio, se hace una revisión trimestral y también una revisión anual. En esta revisión anual lo que se propone es justamente volver a tomar el listado de femicidios y de casos indeterminados, de volverlos a revisar, de volverles a aplicar la verificación con fuentes alternas, de volver a revisar también las carpetas, muchas veces las carpetas de investigación y los avances de la misma, y pues al final del año unificar los datos en una versión anual que permita tener un dato, digamos así, más depurado de la estadística de femicidios. Este es en resumen el proceso que se propone y que en realidad es parecido en cierta medida a los que se aplican en muchos de los países en los que nosotras hemos venido trabajando. Este flujograma está basado también obviamente en el estándar de datos de ILDA, que se los voy a mostrar acá a grosso modo para que vean, por ejemplo, el tipo de variables que contiene. A ver. Me parece que tenemos que ir redondeando, Hazel, porque sí, ya vamos a se cerrar. nos está yendo el tiempo. Muy bien, perfecto. Entonces voy a enfocarme más bien en este análisis, en el análisis de los tipos de variables que están en el estándar de ILDA y en el estándar o en la matriz de femicidios del Observatorio de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Paraguay. En Paraguay es posible detectar la presencia de al menos 24 variables estadísticas para medir el femicidio, principalmente de la víctima, del hecho, del victimario, del lugar y del proceso. En la matriz de femicidios de ILDA hay una tendencia, digámoslo así, a enfocarse en las variables de imputado y víctima,
en las de hecho, en las del lugar y las del proceso judicial. Vamos a ver rápidamente acá para ir redondeando ya, como dice Silvana, pues, por ejemplo, qué tipo de variables hay. Sí, ya son las 8, ya vi. A ver, por acá. No sé si lo están viendo. Creo que no lo están viendo, ¿verdad? Estamos viendo el último slide nada más. Ok, acá está. Este es el comparativo. Acá lo que tenemos es el estándar de ILDA a la luz de las variables que recopila el observatorio en Paraguay. Y por ejemplo, lo que nosotros hemos logrado ver es que hay algunas de estas variables, pues que si en algún momento ustedes lo consideran oportuno, pues serían sencillas de incorporar, si lo consideraran importante, por ejemplo, de hacer. Por ejemplo, acá hay una que tiene que ver con si hubo agresión sexual o no. Esta, por ejemplo, podría discutirse o podría analizarse si sería importante recopilarla. Otra tiene que ver, por ejemplo, con si la víctima tenía o no alguna discapacidad. Nosotras también hemos incluido en este estándar durante el trabajo en estos años la condición migratoria tanto de la víctima como del victimario. También hay algunas otras que tienen que ver con si el imputado pertenecía o no a las fuerzas de seguridad. Esta, por ejemplo, en Panamá les pareció interesante justamente porque algunos de los victimarios tienen acceso a armas oficiales y pues podría ser interesante, así también como el tema del suicidio consumado o la tentativa de suicidio por parte del imputado. Esta comparación yo creo que se las podemos hacer llegar sin ningún problema para que ustedes la tengan, así como también todo el instrumento del estándar para que lo puedan pues consultar y cualquier duda que tengan, pues con muchísimo gusto podemos disiparlas. Ok, vamos a cerrar, si les parece, y yo creo que le voy a dar la palabra a mi compañera Silvana para que cerremos este conversatorio y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Hazel. Y bueno, digamos, medio que cerramos acá, tenemos muchas cosas más para seguir contando y hablando, pero sabemos que el tiempo, digamos, ya se nos está terminando, así que básicamente cuando quieran estamos a disposición y digamos, cerrando sabiendo que hay mucho para hacer por delante, tenemos que y vamos a seguir trabajando con otros países, también pensando en cómo, por ejemplo, los procesos de aprendizaje automático pueden ayudarnos o no en estos temas, también pensando en qué tipos de uso se les pueden dar a estos datos, y digo, hay muchos temas alrededor de esto para poder seguir trabajando. Y para cerrar como conclusión, o sea, sabemos claramente que el proceso de estandarización no resuelve el tema de los femicidios, pero sí nos permiten conocer la situación en forma un poco más acabada para poder pensar y para poder diseñar políticas públicas que sí logren, digamos, disminuir y en algún futuro, ojalá, combatir este problema. Así que, bueno, Raquel, te damos la palabra y, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes, en verdad que sí, hay muchísimo, porque por más de que creo que años atrás había una manera de estandarizar o no, o recopilar, creo que hay muchos más avances ahora, creo que hay más variables que se están recogiendo. Y te cuento que sí, nosotros consideramos también si el agresor se ha suicidado o si hubo intento de hacerlo, eso sí lo tenemos. 20-21% es entre 2018 y 2019 el porcentaje, y eso lo hacemos. Las otras variables que me sugerís y que me encanta que sí lo sugieras, en verdad nosotros no lo tenemos ahí puestas, pero sí en el momento de mirar, por ejemplo, el feminicidio o el hecho y asegurarnos, ¿verdad?, de que es, o llevarlo a observación si no se ha imputado, consideramos esas otras que dijiste, si hubo abuso, ¿verdad?, las características del cuerpo, cómo se encontró, ¿verdad?, qué lesiones tenía, en qué partes. Y entonces eso sí, porque consideramos esto que estás diciendo, ¿verdad?, el protocolo latinoamericano y también el otro de Naciones Unidas,
Entonces, pero sí es bueno, yo creo que hacer esa observación, poner la verdad, además hubo abuso porque en varios casos los hubo. Así es que, y también lo tenemos muy en cuenta los hechos cuando el agresor ha sido un funcionario de las fuerzas públicas, porque sí nos parece relevante eso. Así es que también no lo estamos categorizando, pero me parece genial que lo hagamos. Y así es que me encantaría en verdad tener esas comparaciones, porque lo que podamos ir agregando y ahí justamente que cada vez hayan más coincidencias, ¿verdad? En las variables que se recopilan, sería espectacular. De nuestra parte, por lo menos todo lo que humanamente podamos hacerlo, eh, encantadas. Y seguir trabajando en esta forma en que empezamos. Yo creo que felizmente, como les dije, esta situación de la pandemia nos mostró que no hace falta que nos encontremos y que esperemos, ¿verdad?, demasiado tiempo para hacer esos encuentros que antes hacían y sin, anuales a veces, ¿verdad?, porque lo que significa movilizarse, la gente en general. Ojalá que no perdamos esta modalidad porque tenemos demasiado que aprender y también de compartir y de repente saber, ¿verdad?, en aquellos feminicidios en que sí podamos tratar, digamos, de llevar comparaciones, sería muy importante, porque es verdad que eso nos ayuda a saber cómo cada uno está, ¿verdad?, en la región. Así es que todas esas cosas son las que personalmente y acá a la gente que trabajamos en esto nos interesa. Así es que, bueno, muchísimas gracias, qué gran trabajo que han hecho, Hazel y Silvana, en verdad, les agradecemos. Y supongo que esas documentaciones van a quedar para que podamos compartir también. Bueno, perfecto. Sí, totalmente. Ok, bueno, perfecto. Entonces Vale. estamos en contacto. Yo no he visto preguntas, no sé si creo que no hay preguntas. No hay preguntas, pero todos, muchas gracias, están ahí escribiendo. Así es que la gente es un poco tímida, parece paraguayos, eso tenés que saber, creo que sabe, ¿verdad? Un poco tímida la gente en Paraguay. De repente, en serio, a lo mejor para preguntar. Bueno, en síntesis, seguimos en contacto y en verdad a ambas. Muchísimas gracias por darnos este valioso tiempo y sobre todo esta experiencia enorme del trabajo. No sé, yo entiendo lo que significa recopilar datos y hacer esas estandarizaciones que hicieron, así es que en verdad me quedé muy encantada de lo que han hecho y genial esas comparaciones de los países, lo que sí somos parecidos, me encanta mucho eso. Así es que muchísimas gracias de vuelta. Seguimos en contacto. Gracias, Raquel, y buena semana para todos. Buena semana. Y a todos Hasta quienes luego. estaban en contacto y que se sumaron y que también, sí, muchas gracias a todos los que decidieron acompañarnos. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Okay.